Hola, bienvenidas, bienvenidos a Con Voz Propia, el primer programa de la televisión abierta que se ocupa de la agenda de género. Y en particular hoy de una situación a veces silenciada, que tiene que ver con la discriminación que sucede con las mujeres que son madres en el ámbito laboral. De eso estaremos hablando como nuestro tema central. Y además, hoy es martes, así que llega Camila Haddad con su Es Bueno Saberlo. Saben que nos trae historias de vida relacionadas con mujeres rurales y la moda. De eso hablaremos, pero será después de las noticias. Y comenzamos con esta primera información relacionada con Chile y la aparición tardía de la ministra de la Mujer. Tras 10 días de manifestaciones en Chile, donde se registraron abusos sexuales a mujeres por parte de carabineros, la ministra de la Mujer finalmente habló de lo sucedido a horas de que lleguen entes observadores internacionales. Isabel Plá, ministra de la Mujer y Equidad de Género, publicó un comunicado en Twitter donde aseguró que garantizará los derechos de las mujeres. Al mismo tiempo, agradeció la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos y se puso a disposición de los organismos observadores internacionales que arribarán a Chile. Sin embargo, su declaración tuvo diversas reacciones de rechazo, ya que la crisis social comenzó hace 10 días y se registraron al menos 17 querellas por violencia sexual, de las cuales ningún ente del Estado se hizo eco. Una mujer fue apuñalada en Ushuaia. Como acusado del femicidio fue detenida su expareja, un hombre de 36 años. Según las primeras investigaciones, Estela Suárez, de 51 años, sufrió heridas cortantes en el tórax y en el cuello luego de una discusión que mantuvo con su expareja Carlos López en la puerta de la vivienda de su hermana. Allí fue atacada varias veces con un cuchillo que el agresor llevaba oculto entre sus ropas. Pese a que fue trasladada al Hospital Regional de la ciudad, falleció minutos después de ingresar. Las mujeres líderes empresarias siguen siendo todavía minorías. Aunque la presencia femenina en los puestos de liderazgo en las mayores corporaciones de la Argentina mejoró, el porcentaje sigue siendo bajo. Solo 10,3% de quienes integran los directorios de las 1000 empresas que más facturan de Argentina son mujeres. Según una investigación especial de KPMG y Revista Mercado, los resultados de 2019 mostraron una leve suba en la representación femenina en los puestos directivos. Del análisis de los 5.944 miembros que componen esos cuerpos, 378 son mujeres directoras titulares y 238 directoras suplentes. Desde la organización señalan que el quiebre de la participación femenina se da en los mandos medios, influenciado por varias variables como la maternidad. Encuentro internacional por el feminismo y los derechos de la mujer en la música. Jill Manson, voz y líder de la banda estadounidense Garbage, dará una charla gratuita en Buenos Aires durante el encuentro Feminismo e Inclusión en la Industria de la Música. La charla, destinada a discutir y potenciar la participación femenina en la música, tendrá lugar este jueves a las 17 en el espacio Xirgu Untref, en el marco del cierre de la primera parte del siglo Goza Tour, que realizará junto a la cantante chilena Francisca Valenzuela. Manson se convirtió en una de las voces más resonantes de la cultura rock por visibilizar temáticas relacionadas al feminismo, a la comunidad LGBTIQ, el cuidado por los animales y la salud mental. Internas de un penal atenderán un call center. El gobernador mendocino Alfredo Cornejo puso en funcionamiento el call center de la línea 148 del Registro Civil en la Unidad Penal de Mujeres número 3, El Borbollón. Este proyecto, piloto de innovación social, se enmarca en las acciones del Centro de Contacto Ciudadano del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza. Cornejo remarcó que la iniciativa es una nueva oportunidad para que estas mujeres puedan resociabilizarse. Para ello, estuvieron capacitándose para emitir diferentes servicios y una presentación básica, como lo es la generación del Documento Nacional de Identidad, entre otras. Y vamos a hablar de la penalización profesional de la maternidad. Un informe con voz propia. La Organización Internacional del Trabajo asegura que las diferencias de género relacionadas con el trabajo no han experimentado una mejora significativa durante 20 años. En este marco, ¿qué es la penalización profesional de la maternidad?
es la diferencia entre la proporción de mujeres adultas con hijos menores de 6 años que trabajan frente a las mujeres sin hijos. Entre 2005 y 2015, la penalización profesional de la maternidad aumentó significativamente, un 38%. Sin duda, el mayor campo de batalla está en los años en que la mujer se plantea ser madre o tiene hijos chicos a su cargo. Es ahí cuando los salarios de los hombres tienen una trayectoria ascendente y los de las mujeres se estancan. La penalización existe desde las escasas posibilidades de conseguir un ascenso en la propia empresa hasta las dificultades para un cambio laboral para las madres jóvenes. Además, el pedido de la jornada reducida es solicitada por las madres, pero no por los padres, lo que incrementa la discriminación en muchos casos. Según el mismo informe de la Organización Internacional del Trabajo, la penalización de la maternidad en términos de liderazgo mostró que solo el 25% de los gerentes con hijos menores de 6 años son mujeres. Y la proporción de mujeres en cargos directivos aumenta el 3% cuando no tienen hijos pequeños. En los últimos 20 años, la cantidad de tiempo que las mujeres dedican al cuidado y al trabajo doméstico no remunerado casi no disminuyó. El tiempo que le dedican los hombres aumentó solo 8 minutos al día. A este ritmo, se necesitan más de 200 años para alcanzar la igualdad en trabajo de cuidado no remunerado. El cambio es ahora. Y cuando uno sabe que está a 200 años de distancia, la verdad es que no queda otra alternativa que empezar a pensar cuál es el camino para intentar acelerar de alguna manera esta cuestión y permitir que la igualdad llegue a hacerse efectiva entre trabajo remunerado y no remunerado. Vamos a intentar develar algunos de estos misterios que tienen que ver con esa especie de discriminación silenciosa que sigue ocurriendo, como nos contaba nuestro informe. Le damos la bienvenida a Mariana Masachesi, que es politóloga, especialista en género y empoderamiento de mujeres. Gracias por estar aquí, Mariana. Un gusto. Un placer. Estábamos ahí las dos un poco haciendo nuestros gestos y expresiones cuando escuchábamos los números de este informe. ¿Te sorprende a vos esta cifra de 200 años de distancia para la igualdad? 200 años es una eternidad, no podemos esperar. No me sorprenden los números porque vengo trabajando e investigando sobre ese tema, pero sí las cifras son alarmantes. No podemos esperar, tenemos que hacer algo ya, ahora, hoy. En el lugar de las responsabilidades a la hora de que estas cuestiones empiecen a funcionar dentro de las empresas, veíamos las cifras sobre cantidad de mujeres que tienen cargos directivos respecto de los hombres, la brecha salarial, que es parte de lo que venimos hablando nosotros aquí también y demás. ¿Quiénes son más responsables? ¿Los directivos de las empresas? ¿Las propias mujeres que tal vez no decidimos ir y pelear por ese lugar que nos correspondería? ¿Cómo está dividida esa responsabilidad? Bueno, esto es un conjunto de temas. Es importante entender que las mujeres ya iniciamos con una desventaja muy grande para acceder al mercado laboral y cuando accedemos tenemos carreras más interrumpidas. Esto es por muchas causas. Hay una cosmovisión, una manera de entender la sociedad que dice que históricamente las mujeres estuvieron a cargo del cuidado y de la organización de lo doméstico y los hombres un rol más de proveedores, de salir a buscar el trabajo y de traer los recursos a la casa. Parece que esta cosmovisión histórica la trasladamos al día a día a nuestro trabajo. No es que las empresas sean culpables o que sean culpables las mujeres por autolimitarse. Esto es un problema sistémico, estructural, que tiene que ser abordado con distintas políticas y también sacando nuestros propios sesgos y nuestros propios prejuicios que decimos que las mujeres son las principales cuidadoras y los varones no. Todo esto va afectando nuestras trayectorias en las carreras laborales. Mariana, sé que trabajas entre otras cosas en la colaboración con la ONU, en todo lo que respecta a las mujeres y hay un programa especial que es Ganar, Ganar. Digo, desde ese lugar,
¿cuánto se puede aportar para que la mirada de género ingrese a las empresas de la misma manera que a través de los medios de comunicación, de las diferentes manifestaciones y de esta verdadera revolución de las mujeres está ingresando a gran parte de nuestras vidas? Bueno, las empresas tienen un rol fundamental para promover la igualdad en el ámbito laboral, en todas las áreas del negocio de una compañía, a través de más mujeres en los puestos de liderazgo, promoviendo políticas dentro de sus recursos humanos, también incorporando toda la temática de género con sus proveedores, con sus productos y también en en las iniciativas que hacen con la comunidad. Es importante entender que la mirada de género tiene que estar de manera transversal en todas las áreas del negocio. Y aquí las compañías tienen un rol fundamental porque tienen una influencia muy grande en la vida de los trabajadores y pueden reducir muchas brechas en ese sentido. Ahora vamos a hablar de esas brechas que pueden reducir para hacer una breve enumeración que nos permita entender cómo se podría manejar esta situación y mejorar incluso hasta, me imagino, el propio trabajo de la empresa en ese sentido. Pero me preguntaba, digo, en un mundo en el que los hombres están empezando a pedir, por ejemplo, que las licencias por paternidad se extiendan en el tiempo, por una razón sencilla, quieren estar con sus hijos y eso está muy bien. Digo, ¿por qué cuesta tanto entender que si una mujer es madre, puede seguir teniendo su cargo, su rol dentro de la empresa y que ser madre no le impide desarrollar otras tareas? Bueno, ese es un punto muy importante el que traes. Hay que entender que este tema, esta organización, como está el mercado laboral, no afecta solamente a las mujeres madres, afecta también a aquellos varones que quieren dedicar tiempo a la crianza. Sí. Lo que vemos es que las licencias responden a un esquema de familia tradicional que ya no refleja la composición de las familias de ahora. Exacto. Entonces, ahí hay un primer quiebre. Necesitamos más días de licencia para cuidar, ampliar las licencias para las mujeres madres y también a otros cuidadores, a los padres o a otros cuidadores que según cómo están conformadas las familias. Pero además necesitamos entender que hay que facilitar los espacios de cuidado, las guarderías, los jardines y poder dedicar tiempo a la crianza. Exacto. Así como estamos, las mujeres madres estamos corriendo todo el día. Nos corre un cronómetro cuando empieza el día entre el cuidado de los niños, nuestro propio trabajo y ese tema que escuchábamos al principio en el informe, que las mujeres dedican más tiempo, 6 horas en Argentina, las mujeres dedican por día al cuidado doméstico y al cuidado de los niños. Esto que llamamos el trabajo no remunerado, que es trabajo que hacemos de manera gratuita de llevar adelante una casa y la organización de la familia, contra unas 3 horas, la mitad del tiempo que dedican los varones. Bueno, esto tiene que cambiar, además de las políticas que necesitamos de extender las licencias, tenemos que empezar a repartir el cuidado de otra manera, lo que llamamos la corresponsabilidad. Porque si no hay un discurso de creer que las mujeres avanzamos, un discurso muy edulcorado de la maternidad, pero después el mercado laboral da la espalda a la maternidad, claro, no tenemos apoyo. Claro, veíamos hace algunas horas atrás nada más una encuesta, un trabajo de la empresa Boomerang respecto de la sensación de las mujeres cuando son madres y de cómo las reciben al regresar a su trabajo, de la falta de empatía prácticamente que hay desde quienes son sus empleadores y todo esto. Digo, ¿cómo se puede empezar a trabajar y cuáles son esas herramientas que las propias empresas podrían tener para cambiar, para darle un giro a esta situación? Bueno, hablamos mucho de la vuelta al trabajo, eso es muy importante. También tenemos que ampliar un poco la mirada, entender que esto empieza en la etapa del embarazo, cuando una mujer empieza a organizar su licencia antes de irse del trabajo. Y cuando regresa al trabajo, la vuelta al trabajo la hace todos tus compañeros de trabajo, tu jefe y la mujer madre también. Y ahí es muy importante que las empresas tengan un rol de empezar a ampliar la corresponsabilidad, a empezar a sensibilizar, por ejemplo, a los padres o a otros cuidadores en el rol que tienen, que no recaiga todo el cuidado en las mujeres madres. Y también entender un poco ¿qué beneficios trae para una compañía que una mujer después de la maternidad pueda insertarse y insertarse de manera
óptima. Las mujeres van a estar mucho más comprometidas con su trabajo, si saben que hay un contexto laboral que acompaña ese cuidado, si entendemos que una mujer cuando vuelve al trabajo todavía está en recuperación de su cuerpo porque atravesó un embarazo, un posparto, porque además la vida cambia y esto no es solamente para las mujeres que tienen hijos biológicos, pasa para los distintos tipos de maternidades. Totalmente, sí, deben tener subrogados, adopciones y demás. Sí. Cada una con sus diferentes modalidades, pero el cambio de vida es sustancial. Entonces, las empresas que empiezan a acompañar este contexto tienen mayores niveles de compromiso por parte de sus empleadas, no pierden ese talento femenino que de otra manera hay muchas mujeres que deciden irse pero porque las expulsa el mercado laboral, o esos datos que vemos que las mujeres quedan en los mandos medios y no pueden ascender. Tiene que ver también con un punto de inflexión que aparece con el primer hijo o la primera hija, que ahí es donde se acentúan las diferencias, y además se acentúan las diferencias entre mujeres que tienen hijos y las mujeres que no tienen hijos. En esa expulsión que vos mencionabas recién del mercado laboral, que entendemos es silenciosa, ¿cuáles son esos factores a tener en cuenta, esos llamados de atención que nos están dando la pauta de que el deseo a lo mejor de quienes son nuestros jefes directos o de la propia empresa es que nos corramos de ese lugar? Bueno, desde mi modo de ver hay que empezar a ver con otra mirada la maternidad. Cómo está organizada hoy el mercado laboral, no es glamorosa, no es glamorosa la maternidad para el mercado laboral, no es glamoroso la vuelta al trabajo, pero es como decía antes, hay que empezar a ver qué beneficios trae, qué acompañamiento se puede hacer a las madres, y ya no hablamos solamente de las madres, empecemos a hablar de los padres, de la paternidad, para hacer para ir hacia un camino de conciliación real, una políticas y acompañamiento entre la vida de personal, familiar y el trabajo que sea compatible con la crianza. Muy brevemente la última, Mariana, ¿cuáles son esas brechas que podrían acortarse si las empresas tuvieran verdaderamente políticas con una mirada de género dentro de su propia empresa? Muchísimas brechas. Un cambio chiquito que hace una compañía tiene un impacto muy grande en la vida de sus empleadas y de sus empleados. Por ejemplo, instalar un lactario en una compañía es algo relativamente económico, es armar una habitación con una heladera, y eso es algo súper sencillo y realizable, y cambia la manera en que una mujer puede atravesar la etapa de la vuelta al trabajo. Y después, bueno, volver a tener una mirada sobre el valor social de la maternidad. Es una cuestión colectiva el aporte que hace una mujer en la etapa de crianza, sobre todo de la etapa de la crianza de los hijos más chicos. Mariana, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa con Voz Propia, ya volvemos.